Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este 24 tarde con estas imágenes sin precedente. Un ataque hace más de 10 horas perpetrado por el grupo de resistencia islámico Hamás en contra de Israel. Un ataque por 3 frentes, cielo, mar y tierra, también con militares de ese grupo armado infiltrado, justamente lo que tomó por sorpresa, ya lo decían las autoridades de ese país. Pero lo más crudo de esta guerra, ¿no es cierto?, como la llamó el primer ministro de ese país, son la muerte de civiles. Y para comentar todo esto y el desarrollo de esta noticia, estamos con nuestra editora internacional, Andrea Aguilar. Andrea, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha desarrollado este conflicto en las últimas horas? ¿Cómo estás, Mariana? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes en sus casas? Una guerra, estamos en una guerra, es lo que ha dicho el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Ha señalado además que es un conflicto que no tiene precedentes. Estamos hablando, Mariana, de algo completamente inédito, algo que no se veía entre Israel y Palestina desde 1973. Un conflicto que se había atizado por algunas tensiones de los últimos días, por algunas incursiones también de Israel en Cisjordania, que es una zona ocupada. Sin embargo, importante mencionar y no perder el punto, es una operación que hace el grupo armado palestino Hamás, una operación sorpresa que completamente sorprende justamente a los militares israelíes en distintas ciudades del sur de Israel. Esto es algo nunca antes visto, Mariana, teniendo en cuenta sobre todo que la frontera y sobre todo la franja de Gaza está bajo el gobierno de este grupo armado, que Israel salió de Gaza desde el año 2005 y que finalmente este grupo armado mostró hoy su verdadera cara, decía el presidente de Israel, Herzog, y decía además que finalmente acá lo más importante son las pérdidas de vidas civiles. Civiles que no están en estos momentos en medio como tal del conflicto, que están siendo atacados en sus propias casas. Han entrado militantes de Hamás a varias casas en las ciudades del sur de Israel. Hablamos, por ejemplo, de zonas como Sderot. Estamos viendo en imágenes lo que han sido los ataques por parte de Hamás hacia territorio israelí. También la respuesta contundente que ha tenido el gobierno israelí a través de su ejército. Un ejército que, como les mencionamos, prácticamente se ve sorprendido por la magnitud de este ataque. Un ataque, Marián, que ya cumple cerca de 12 horas, que empezaba a gestarse en horas de la madrugada y que finalmente termina con un saldo dramático de víctimas fatales. Estamos hablando de cerca de un centenar de muertos en Israel. 70 muertos se había hablado desde hace unos minutos atrás. Se actualizan también las cifras, de cerca de un centenar de muertos confirmados por el gobierno de Israel. El otro lado, lo que está sucediendo en Gaza, también es un drama para los civiles que están en este lugar, porque recordemos que estamos hablando de cerca de 196 víctimas que ha tenido la incursión también de Israel frente a lo que ha sido la frontera de Gaza. Estamos hablando además de un número altísimo, Marián, de heridos que están siendo trasladados a distintos hospitales, particularmente en la zona sur de Israel, que ya se empieza a preparar también, que empieza a recibir los reservistas que se están movilizando desde distintos puntos del país. Se ha establecido también una conexión a través de los trenes para que desde el norte de Israel empiece a llegar hacia el sur, hacia donde está en estos momentos el conflicto armado, empiece a llegar también tanto personal médico como también militares. Es una situación que está en desarrollo, una situación que les hemos venido comentando durante toda esta mañana a través de Televisión Nacional y que además, Marián, afecta a gran cantidad de chilenos que, recordemos, se encuentran ahí. Sí. Hay cerca de 10.000 chilenos que viven en Israel. Según los reportes que tenemos, la gran cantidad de los chilenos están ubicados en ciudades más al centro de Israel. Pero finalmente tenemos también algunos reportes de lo que pueda ir llegando desde allá y cómo se puede estar desplegando también la ayuda que desde la comunidad de chilenos en Israel le han pedido, por ejemplo, a Cancillería. Así es, Andrea, lo que estamos viendo en la imagen, lo que usted está viendo en su casa, es la imagen en directo de Israel. Ya anochece, los ataques comenzaron, como lo decía Andrea, hace más de 12 horas, cuando las sirenas también en todo Israel, pero específicamente ahí en Gaza, comienzan a sonar advirtiéndole a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que efectivamente este ataque está en desarrollo. Lo que dijeron las autoridades, específicamente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue que estamos en guerra. Llamó también a los civiles, ¿no es cierto, Andrea?, a unirse a esta guerra para defender a Israel, cuando también el llamado paralelamente ha sido a quienes están cerca de la frontera a resguardarse, a tomar seguridad. Y muy importante lo que tú decías, Andrea, respecto de lo que está pasando con los residentes chilenas en Israel, ¿no es cierto? Es una comunidad bastante grande, alrededor de 10.000 personas. Por eso también hay preocupación respecto de lo que pueda suceder y dónde están. Hay comunicación también
de las autoridades chilenas, Cancillería emitió un comunicado que lo vamos a pasar a revisar a continuación respecto de lo que está sucediendo, porque varias comunidades internacionales, varios países, varios mandatarios, ¿no es cierto?, han tenido comunicación al respecto. Vamos a revisar este comunicado que señala que el gobierno de Chile manifiesta su absoluta condena a los ataques ocurridos el día de hoy contra una serie de pueblos y ciudades en Israel, los cuales han causado la muerte de cerca de 40 personas y decenas de heridos, muchas de ellas víctimas civiles. Al mismo tiempo, continúa este comunicado, el gobierno de Chile expresa condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con el pueblo de Israel. Hace un llamado también al gobierno al cese de esta violencia inconducente a fin de evitar una escalada que provoque mayores daños y sufrimientos a la población, y culmina este comunicado también señalando que es indispensable reimpulsar con el apoyo de la comunidad internacional el proceso de negociaciones directas y de buena fe entre ambos países. Ese es el comunicado oficial de Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores respecto de lo que está sucediendo ahí en Israel, pero hablamos de la preocupación justamente de los chilenos que pueden estar ahí, y yo les voy a comentar que hace pocos minutos también desde la Cancillería, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron lo siguiente. Esta es información de último minuto, que la Cancillería de Chile a través de esos consulados en Tel Aviv y en Ramalá se encuentran pendientes de la situación de nuestros connacionales en la zona y brindando asistencia consular a quienes lo requieran. También se señala que se está en contacto con los afectados por la suspensión y cancelación de los vuelos en Israel, a quienes se le entregará la orientación consular necesaria hasta que la situación se normalice. También señalan, Andrea, desde el Ministerio que se está haciendo un catastro, ¿no es cierto?, respecto de todos los lugares en los que se encuentran los chilenos y chilenas. La mayoría, lo decíamos, están en el centro, en la capital, pero puede haber también alguno que esté en otra ciudad, y por eso se está levantando esa información en este momento. Claro, Mariana, y también importante mencionar que están todos los vuelos cancelados, los vuelos que están yendo hacia Israel, lo cual va a ser obviamente una complicación para muchas personas que estaban viajando o que pensaban devolverse. En estos momentos hay una situación absolutamente atípica en el aeropuerto de Ben Gurión, en donde obviamente la mayoría de las aerolíneas europeas están empezando también a cancelar sus vuelos. Esto producto de lo que hemos venido comentando durante esta jornada, este conflicto que estalla en horas de la mañana entre Israel y Palestina por esta incursión armada y sorpresiva que hace Hamas, y que finalmente también tiene un componente geopolítico, porque hemos visto también lo que ha sucedido en las últimas horas con las reacciones que ha tenido, por ejemplo, Estados Unidos, que es quizás el principal socio a nivel militar, a nivel también de defensa que tiene Israel. Ya ha dicho que inicialmente tiene todos los recursos para poder acompañar a Israel en su derecho legítimo a defenderse. Dice el gobierno de Joe Biden, que también advierte que, ojo, que los otros países que están buscando tratar de tener alguna ventaja en este conflicto que recién está iniciando, también deberían mantenerse al margen de este conflicto. Andrea, es una advertencia justamente que se hace en el marco de lo que está sucediendo en Jerusalén, que justamente tenemos parte del ambiente que se ha vivido durante esta jornada allí. Sí, Andrea, las imágenes son alarmantes, se han repetido, ¿no es cierto?, a lo largo de las últimas horas también el lanzamiento de estos cohetes, este bombardeo que se realiza específicamente en Gaza, y lo decíamos recién, es muy importante y preocupa lo que está sucediendo con nuestros connacionales en Israel. Vamos a ver si tenemos alguna información más, para eso vamos a tomar contacto con Sivan Gobrín, que es periodista y también vicepresidenta de la comunidad chilena de Israel. Sivan, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, y también si nos puedes comentar cómo es la situación en que se está viviendo, en qué situación también están nuestros compatriotas ahí, si has tenido también algún reporte de alguno de ellos que pueda estar en una situación más compleja. Hola, ¿cómo están? Sí, bueno, como comunidad chilena de Israel, nuestro principal trabajo es preocuparnos de los chilenos que viven acá en Israel. Y sí, hemos abierto las líneas para que quien necesite ayuda, esté donde esté, puede acudir a nosotros. Sabemos, tenemos el dato de algunos chilenos que están en las zonas aledañas a la Franja de Gaza,
Ya acá el consulado estuvo tratando de comunicarse con ellos para ver cómo los puede ayudar. Y nosotros también estamos pendientes, hemos estado todo el día a las expectativas, viendo qué es lo que está pasando, obviamente. Nos quedamos en la casa siguiendo las instrucciones que recibimos. Y eso, pero sí, estamos en contacto constantemente y dispuestos a ver cómo se puede ayudar. Sí, Iván, ¿cuáles son las instrucciones para que nosotros podamos también dimensionar lo que está sucediendo ahí? ¿Cuáles son las instrucciones de las autoridades que les han dado a ustedes? Porque en un primer minuto el primer ministro también llamaba a los civiles, ¿no es cierto?, a unirse a esta guerra, a defender a Israel, pero dentro de los canales oficiales que ustedes han podido ver, ¿no es cierto?, ¿cuál es el llamado que se le hace a la comunidad justamente para resguardarse de este ataque? Bueno, para empezar está el protocolo. En el momento en que suena una sirena, todos sabemos, depende de la zona del país donde tú vivas, cuánto tiempo tienes para irte al refugio. Yo estoy en la zona centro del país, por ende tengo 1 minuto y medio. La gente que vive en la zona aledaña a la Franja de Gaza tiene 15 segundos. Uno entra al refugio, tiene que quedar 10 minutos después de la sirena y después ya puedes salir. Ahora, la gente que está en la zona donde hubo infiltraciones, obviamente que no puede salir del refugio, no han salido del refugio en todo el día. Y recibimos ya, digamos, las instrucciones que mañana se trabaja desde la casa, no hay colegios, no se puede estar en lugares, digamos, con mucha gente. Y esas son las cosas que están dictadas hasta las 6 de la tarde mañana. Después vemos ya cómo va a seguir. Recordarles que acá el día domingo es un día hábil, o sea, mañana los niños tenían que ir al colegio, nosotros teníamos que ir a trabajar, pero no va a ser así. Y todo lo que sabemos es esto, que me imagino que mañana a la tarde se va a reevaluar y vamos a recibir instrucciones nuevas. Sí, van a preguntarte también por el estado de los civiles, porque se sabe que sobre todo en las ciudades del sur de Israel hay civiles que están secuestrados, que han sido llevados hacia Gaza. ¿Hay alguna actualización de esa información? No, sabemos, Hamás entregó sus propios números, pero el gobierno de Israel no ha entregado números oficiales, por eso no los voy a decir, porque se sabe que hay, pero no sabemos cuántos, ni cómo, ni dónde, pero o sea, hay un montón de videos dando vuelta en las redes sociales, seguro ya todos ustedes lo han visto. Hamás habla de más de 50, el gobierno no ha dicho y no ha confirmado nada todavía, probablemente un tema de respeto a las familias, de poner un poco de orden también, ya de entender quién está, quién no está, dónde están, a quién sí, a quién no. Así que eso por ahora no tengo un número oficial. Sí, Iván, también preguntarte respecto de cómo se ha visto el actuar de las autoridades respecto de este ataque. Una de las principales críticas y cuestionamientos que se hace es que esto se tomó por sorpresa a una de las milicias quizás más preparadas del mundo. ¿Cómo se ha visto? ¿Cuáles han sido quizás los cuestionamientos a el poder de reacción que tuvo Israel frente a este ataque que fue completamente sorpresivo, que fue por 3 frentes y también con personas de este movimiento islamista radical ahí infiltradas? Sí, a ver, obviamente que nos tomó a todos por sorpresa porque nosotros estábamos acostumbrados al ataque con cohetes por parte de Hamás, que es un grupo terrorista. Ya nunca nos imaginamos que iban a haber infiltraciones, eso nos tomó totalmente de sorpresa. Pero sí, Israel actuó muy rápido en el momento en que se dieron cuenta que hubo infiltraciones, el ejército se preparó, salió a las calles. Perdón. O sea, hay que organizarse primero, también entender dónde están las células terroristas, por dónde se están moviendo, entender, esta cosa no se resuelve así nomás, digamos, ya, o sea, lamentablemente eso deja saldos de muertos y heridos en las calles porque ellos llegan y se ponen a disparar a sangre fría. Pero sí hubo una respuesta rápida del ejército, de la policía de frontera, en llegar a los puntos neurálgicos donde los infiltrados se estaban moviendo. Ya han eliminado a varios. Todavía faltan algunos. Tengo entendido que justo ahora me llegó una notificación que hay cientos de terroristas que fueron ya eliminados y bueno, esperar a ver qué pasa. Sí, obviamente hubo una falla. Sí. Tenemos un problema en el contacto. Iván. Sí, si Iván no te escuchamos, quizás se muteó el micrófono, puede ser. A ver si podemos retomar ese contacto. No te escuchamos en este momento. Vamos a ver si podemos retomar justamente esa comunicación. Ahí te escuchamos. Perdón. Sí. Es que justo me llamaron.
Lo que quería decir que el ejército actuó bastante rápido, no sé si lo alcanzaron a escuchar, digamos la policía de frontera, la policía normal, llegó a los puntos donde estaban los infiltrados. Ya me llegó una notificación acá de la prensa israelí diciendo que ya hay cientos de terroristas que ya han sido neutralizados o eliminados. Y esto eventualmente obviamente se va a investigar, me imagino que se va a abrir alguna comisión investigadora después de que todo esto pase para entender dónde estuvo la falla. Claro, si van a preguntarte también qué ha sucedido en tu caso particular, cómo te preparaste, cómo te enteraste de este tema, cómo está tu familia también y si tienes algún reporte de familia o de amigos afectados en otras partes de Israel. Cómo me enteré por la sirena que me despertó a las 6:30 de la mañana. La verdad que quedé pegada al techo, como se dice en Chile. Desperté a mi marido, agarré a mis 3 hijos, sabemos lo que tenemos que hacer, nos fuimos rápidamente sin zapatos con lo opuesto al subterráneo donde está el refugio en nuestro edificio y nos quedamos ahí, sabemos que nos tenemos que quedar ahí 10 minutos, nos encontramos con vecinos y bueno, nos quedamos esperando, volvimos, vi el celular y vi que era lo que estaba pasando y vi las instrucciones de quedarse en la casa y nos quedamos en la casa. Yo vivo en la zona centro, entonces yo no estoy en la zona sur donde están todo el tiempo los bombardeos y todo el tiempo, o sea, todo el tema de la infiltración. Yo tuve la sirena en la mañana, pero sí obviamente estamos con la incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Así es, Iván. Vamos a quizás efectivamente retomar el contacto en las próximas horas, porque tú lo decías, con el correr de las horas hay que tener más información para saber también qué medidas las autoridades van a tomar, la comunicación que les haga a ustedes también. Así que muchas gracias por ese contacto, por contarnos tu experiencia y estaremos retomándolo, ¿no es cierto?, en medida de ser necesario. Que tengas una muy buena tarde, muy buena noche ya. Muchas gracias. Igualmente. Justamente vamos a seguir, sí, Marian, revisando lo que ha sido esta jornada para las personas que se encuentran en esos momentos en Israel y en Palestina. Y tenemos también lo que ha sido el momento en el que hay una periodista que está despachando desde la zona de conflicto y justamente alcanza a verse por la parte de atrás cómo se está bombardeando la franja de Gaza. Vamos a revisar también parte de ese ambiente. Yumna, please take cover. If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, yes, then please get to safety. No, it's okay. This is a missile attack on Palestine Tower, right in the middle of Gaza City. Claro, dice que es un ataque que justo está en el centro de Gaza, un edificio en el centro de Gaza. Claro, está ella tratando de hacer este despacho para la cadena qatarí Al Jazeera y les está, digamos, describiendo lo que está viviendo, diciendo que eso es un bombardeo que se hace a la parte de la franja de Gaza en Palestina, parte entonces de los registros que se han ido conociendo a través de las redes sociales después de este ataque masivo que hizo en su momento Hamas, y que justamente se iba a dar algún tipo de balance por parte de las autoridades palestinas en las próximas horas. Sí, justamente varias imágenes similares a la que veíamos de esa periodista ahí de Al Jazeera, de varios ataques, varios edificios que también se han desplomado tras este lanzamiento de cohetes de bombardeo ahí en Gaza. Y vamos a seguir analizando toda esta información, vamos a seguir desarrollando, ¿no es cierto?, lo que está pasando en este conflicto, esta guerra que fue denominada por Benjamín Netanyahu con Samuel Fernández, analista internacional. Samuel, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Preguntarte la interrogante, ¿no es cierto?, que ha circulado últimamente, el cuestionamiento que se ha dicho en varios lugares a través de varias redes respecto de cómo fue tomado por sorpresa, ¿no es cierto?, el gobierno israelí respecto de este ataque, un ataque por 3 frentes, por cielo, por mar, por tierra, con infiltrados también, que era algo que también llamaba mucho la atención. ¿Cómo se puede explicar que con tanta preparación o tanta inteligencia del ejército israelí lo pudieran haber tomado por sorpresa de esa forma? Es extraño, porque naturalmente era una fecha que podría rememorarse, en el sentido de que se cumplen 50 años del ataque del Yom Kippur, cuando Egipto y Siria atacaron a Israel. Además, sabemos que el Mossad siempre ha sido tremendamente eficiente. Pero aquí hay que hacer una distinción. Los movimientos estos tienen varias particularidades. La primera es que se han organizado, al parecer, mucho más de lo que se veía venir.
porque es un ataque simultáneo, no solo ya en territorio israelí, lo que es distinto, y además ataques que podrían ocurrir, y a lo mejor están ocurriendo, de la frontera del Líbano, con movimientos que son calificados de terroristas. Esto no tiene nada que ver con la Autoridad Nacional Palestina y con el gobierno de ellos, de Mahmoud Abbas. Esto es algo absolutamente distinto porque entre ellos están profundamente enemistados. Y además tenemos la posibilidad de que se extienda a otras regiones con un agravante, con una acción que es más bien terrorista, porque no se trata de un ataque normal de fuerzas militares entre sí, sino que se trata de movimientos que han empleado la fuerza de forma tremenda, al parecer, llegando a las casas, sacando a la gente, quemando la casa cuando no les han abierto, bombardeando indiscriminadamente, no solo con los cohetes y misiles que sabemos son permanentes, y lo decía muy bien la entrevistada, pero tenemos también otro agravante que es el que entre ellos no había una coordinación y ahora sí aparecen coordinados. Justamente preguntarte por ese punto, Samuel, porque finalmente estamos hablando de un ataque sorpresivo por parte de Hamas, Sí. pero que vincula también a la yihad islámica, que son dos grupos Sí, que pues. están prácticamente al frente de lo que sucede en Gaza. ¿Qué agravantes puede tener eso, teniendo en cuenta la incursión, por ejemplo, por la frontera del Líbano de Hezbollah, que entiendo también ya hay algún tipo de operación en contra para evitar esto, y también tienen otra frontera bien conflictiva, que es Siria? ¿Cómo se puede medir la escalada de este conflicto? Se puede medir en que es una acción que evidentemente sobrepasa los márgenes de las guerras tradicionales. Lo segundo es que se trata de movimientos que están, como decía, catalogados de terroristas, lo cual puede producir una división entre las acciones, apoyo o no apoyo de la comunidad internacional. Muy distinto es apoyar Palestina y buscar el arreglo pacífico, como sabemos, con todas las resoluciones de Naciones Unidas que están pendientes y que no se han aplicado, mayormente en los casos. Pero aquí estamos hablando de movimientos terroristas. Y esos movimientos terroristas están también en el origen de los atentados en los países occidentales, larga data, y el Estado Islámico. Justamente, si nos podemos detener también para explicarle un poco a la audiencia, ¿de dónde surge Hamas? ¿Quién es este grupo armado palestino? ¿Cómo surge también? Es una división interna, porque Hamas es un territorio muy pequeño, de alrededor de unos 50 kilómetros de largo, con unos 10 kilómetros de ancho. Gaza. En Gaza, justamente. Y allí está el que en elecciones internas dentro del movimiento nacional palestino se ganó por parte del extremismo. Y ese extremismo es el que ha tenido el control y dividido la relación con el Estado de Palestina, de Abbas. Ahora, si se ponen en contacto todos y se han organizado, cosa que normalmente no ha sucedido, están muy peleados entre ellos. Les digo que hay alrededor de unos 10 movimientos extremistas islámicos en esa zona, y todos peleados entre sí. Pero esto hace que se vean perfectamente organizados. Eso adquiere una dimensión mucho mayor y adquiere un compromiso tal vez de la comunidad internacional de manera distinta a cómo se ha estado observando el tema de entre Israel y Palestina. Samuel, ¿se habían registrado ataques antes justamente parecidos a lo que estamos viendo ahora? ¿Se habían registrado ataques hacia Israel? Esto es sin precedentes. ¿Cómo podemos calificar esta situación, este ataque que se está sucediendo hoy en día? Muy preocupante, porque se creía que los movimientos extremistas islámicos habían sido relativamente contenidos, no derrotados, y además porque se han unido. Y además, puedo agregar, el hecho de que esto trae una consecuencia mucho mayor. ¿Cuál va a ser el compromiso de los países? ¿Cuál va a ser la ayuda? Ya lo dijo Estados Unidos. El propio Estado de Israel ha declarado guerra, que es una cosa muy distinta. ¿Cómo van a actuar? Y eso puede tener un recrudecimiento con, llamémosle, ramificaciones. Me explico. Por ejemplo, en África existen estos movimientos muy propios y también de un extremismo, pero no aparecía una coordinación. Y de hecho los países occidentales en parte de África han tenido que irse porque no han podido controlarlo. Además, tenemos que sumar que aquí existe la gran guerra de largos meses, ¿no? Y más de casi 2 años.
de la agresión de Rusia a Ucrania, que también tiene movimientos propios. Ahora bien, internamente, ¿cómo lo podemos mirar desde el punto de vista de la seguridad de Israel? Una debilidad, naturalmente, porque han sido bastante sorprendidos. Y es la primera vez que, como tú preguntabas muy bien, cruzan la frontera. Ahora es una frontera muy permeable, ¿eh? Porque ¿de dónde vienen los cohetes? ¿Cómo se alimentan? Porque justamente teníamos el mapa, Samuel, para ver, porque es una parte muy pequeña de ese mapa. La Franja de Gaza son cerca de 45 kilómetros, que los teníamos justamente acá ubicados. Esa franja roja que se ve ahí, esos 45 kilómetros, es por donde permea Hamás hacia Israel. Y tener en cuenta, obviamente, que Egipto y Jordania son en cierta forma países que tienen una relación establecida diplomática con Israel. Egipto ha mediado en varios momentos. Pero hacia el norte la situación se le complica a Israel. Si hablamos, por ejemplo, de Líbano, si hablamos de Siria, puede haber un recrudecimiento o puede haber, por ejemplo, que los países árabes apoyen este movimiento armado de alguna forma, o eso está más o menos descartado. Diría que podría estar descartado por lo siguiente, porque ha habido un movimiento en que muchos países del mundo árabe están empezando a restablecer o a establecer relaciones con Israel. Esto puede arruinar eso porque evidentemente van a tener que tomar partido, salvo que son movimientos extremistas, y esos movimientos extremistas naturalmente no son los que el mundo árabe apoya. Luego, aquí hay un sector que es la parte sur de la Franja de Gaza, en que existen túneles desde hace larguísimos años, y de ahí se abastece buena parte de Gaza, pero no en la Gaza Palestina, sino la Gaza controlada por Hamás. Y luego está el hecho de que en la parte sur los kibutz y demás de Israel han sido atacados y tienen rehenes. Y el problema está qué se hace con un movimiento terrorista que tiene rehenes. ¿Cómo se logra desplegar una campaña militar en toda la dimensión que puede alcanzar Israel? Porque la tiene. Claro, evidentemente las fuerzas no son comparables. Porque hemos visto durante toda la jornada, Mari, también el tema de los bombardeos. ¿Cómo sigue Israel bombardeando la Franja de Gaza, teniendo en cuenta que podría haber civiles israelíes ya pasados y también soldados israelíes que han sido tomados como rehenes por los miembros de Hamás? Tiene que ser una operación, como explicaban allí, que sea muy selectiva, pero no produce la reacción inmediata y el daño ya se ha producido. Y tú preguntabas, ¿primera vez? Sí, en territorio israelí propiamente por milicia de estos movimientos. Sin embargo, en la parte, llamémosle normal, lo decía la entrevistada también, el que lancen cohete, y en esta vez han sido, pero en una cantidad mayor, más de 2.200, se calcula y pueden ser más. ¿A dónde va a continuar esto? Esa es la parte difícil. Sí, Samuel, yo justamente te quería preguntar esto respecto de cómo podría darse la contraofensiva israelí, pero también cómo podría estar preparado Hamás, porque hemos visto que ha sido un ataque muy minuciosamente calculado, detallado, por 3 frentes, pero también, lo decía nuestra entrevistada, con infiltrados, que eso no se había visto antes. No. Había sido muy calculado. Y eso es serio, Exacto. Porque son infiltrados no detectados por los servicios de inteligencia. O si lo tenían, no pudieron advertirlo a tiempo o no hubo una contraofensiva. Eso es lo complicado. Y otro detalle que va a tener las consecuencias seguramente en el mundo internacional. La toma de posiciones. ¿A quién van a apoyar? ¿Cómo contribuye esto a dividir aún más el mundo que ya está bastante dividido, especialmente entre las grandes potencias? Es algo que no se puede dimensionar por ahora, porque van a tener que manifestar un apoyo a Israel, muchos que son muy reticentes a manifestarlo. Pero aquí tenemos que hacer la distinción, y lo van a hacer seguramente, en que son movimientos no de Palestina propiamente tal, sino que tienen un sello de terrorista. Y están todos esos movimientos en la gran lista de los terroristas internacionales que en este momento están atacados por todo el mundo occidental. Se ve también una complejidad en cuanto a justamente, lo decíamos, la inteligencia, los infiltrados. También veíamos inteligencia que usaban, por ejemplo, para destruir tanques israelíes, que también llamaba mucho la atención, pero el tema de los civiles, fallecidos, rehenes, sí. Se ve que efectivamente, usted lo decía,
hay una intención clara de causar terror en la población y Así hasta es. dónde pueden llegar también. Tiene todas las características de un ataque verdaderamente terrorista. Y esto, a ver, las guerras tradicionales entre fuerzas militares, por supuesto que las conocemos y siguen habiendo muchas más de las que tenemos a la vista. Sin embargo, cuando se combate con fuerzas terroristas que no aplican ninguna de las normas normales, digamos, entre comillas, de la guerra, estas tienen una dimensión enteramente diferente. Y además, ¿cuál va a ser la acción que van a ocupar en los rehenes? Esa es la parte complicada. Y aquí fue indiscriminado. De suerte que tengamos en cuenta también la situación política de Israel. Sabemos que un Netanyahu estaba relativamente débil y muy cuestionado, pero además muy aliado de la parte más extrema de la derecha del Likud en Israel. Por supuesto que crea una unidad nacional que va a ser explotada y va a ser utilizada. Ahora, en un ataque terrorista, así como los terroristas actúan de manera indiscriminada y feroz, también a lo mejor el ataque selectivo en lo posible, pero la reacción de Israel no se va a hacer esperar. Y va a ser tal vez mayor de las que han habido anteriormente. Justamente, Samuel y Mari, nos vamos a quedar viendo cómo llegamos, Samuel, a este punto, porque tenemos las fechas exactas del conflicto, los hitos que han marcado justamente el llegar a este punto. En 1967, Israel toma el control de Gaza después de la guerra árabe-israelí de los 6 días. Luego, 20 años después, estalla esa primera agitación, esa insurrección de los palestinos contra las fuerzas de Israel. Tenemos también 1996, los palestinos de Gaza y de gran parte de la ribera occidental eligen esa legislatura y eligen un presidente. Así es. En el año 2000, ya Israel y Palestina mantienen conversaciones de paz, pero no resuelven sus problemas, algo que ha estado completamente estancado y que no podemos tener mayor avance. Sí. Y en septiembre de ese año estalla la segunda agitación o la segunda intifada. Estábamos hablando también, Samuel, de la posibilidad de que se diera una tercera intifada, eso estaba sobre la mesa. ¿Cuáles crees tú que han sido los principales factores que puedan explicar este fenómeno? Lo pueden explicar bastantes cosas. Primero, el estancamiento de las negociaciones y de las relaciones. Lo otro, que Naciones Unidas se ha visto bastante impotente en llevar a cabo lo que había previsto y había aprobado en las resoluciones del Consejo de Seguridad. Luego, las intifadas son provocadas por a veces un disparo o un piedrazo. Realmente puede escalar eso de manera enorme. ¿Qué va a suceder? Y ese es un punto re serio. ¿Qué va a suceder con una eventual intifada de apoyo internamente en Israel que además se sume a los ataques estos? ¿Cuál va a ser la reacción? Y lo otro, si lo pensamos desde un punto de vista mayor, las perspectivas que existen son de escalamiento, pero también puede ser aprovechado, y esto lo pongo en una hipótesis, por el propio Estado de Israel, para de una vez por todas terminar con el movimiento de Hamás. Pero eso sería a costa de una verdadera matanza tremenda. Ahora, con la respuesta, y los primeros que pueden caer en esa respuesta por parte de los terroristas es con los rehenes. O sea, se ha desequilibrado lo que normalmente estaba siempre en un Israel poderosísimo, que sabemos cómo actúa y anticipa, esta vez todo lo contrario. Y ahora tenemos población civil sometida a una acción de terror. Y eso es la parte que más complica. Sí, todas esas interrogantes vamos a tratar de resolverlas con el correr de las horas para ver cuál va a ser el actuar de Israel, cuál va a ser también la respuesta de Hamás, y vamos a seguir analizando, ¿no es cierto?, este conflicto sin precedentes lamentable, ¿no es cierto?, porque hay varios civiles que han fallecido ya, que están de rehenes. Así es. Tenemos que ver cómo se desarrolla. Samuel Fernández, analista internacional, muchas gracias por acompañarnos durante esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Y nosotras, Andrea, vamos a continuar con las reacciones internacionales, ¿no es cierto? Porque han habido varias condenas por parte de mandatarios de distintas partes del mundo, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también de la Casa Blanca, entre otros. Son varios los mandatarios, ¿no es cierto?, que han condenado este ataque, pero también que han solicitado inmediatamente el cese a la hostilidad, al fuego.
Justamente, Mari, tenemos la reacción inicialmente del presidente de Francia, Emmanuel Macron, que condenaba este ataque, que decía que había hablado con el presidente Herzog, con el primer ministro Netanyahu. Dice él, condeno los ataques llevados a cabo también por parte de Hamas. Ursula von der Leyen, desde la Unión Europea, condenando inequívocamente el ataque llevado a cabo por los terroristas de Hamas contra Israel. Dice que es el terrorismo en su forma más despreciable, que Israel tiene todo el derecho a defenderse de estos ataques atroces. Alberto Fernández, desde el otro lado de la cordillera, el presidente de Argentina, expresa su enérgica condena, su repudio al brutal ataque terrorista perpetrado por Hamas desde la Franja de Gaza, en contra, dice él, del Estado de Israel, y le da, por supuesto, su solidaridad al presidente y también al pueblo, desde el presidente y desde el pueblo argentino. Sí, seguimos revisando algunas declaraciones Andrea, también. Sí. Justamente teníamos más declaraciones ahí. Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que dice que condena enérgicamente los actuales ataques terroristas contra Israel, actos de violencia completamente inaceptables. Apoyamos a Israel y apoyamos plenamente su derecho a defenderse. Parte de entonces las declaraciones. Leíamos recién, ¿no es cierto?, el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hemos consultado respecto de si el presidente Gabriel Boric se va a referir como presidente, ¿no es cierto?, a través de sus redes sociales, como lo han hecho también, por ejemplo, Pedro Sánchez, que lo vemos ahí en pantalla. Hasta el momento se mantendría la comunicación oficial de nuestro país a través de Cancillería. Por el momento no se espera una comunicación propia del presidente de la República a través de sus redes sociales, algo que podría cambiar durante la jornada, pero vemos, ¿no es cierto?, que varios mandatarios de los diversos países ya se han manifestado en contra de este ataque, de esta guerra que han calificado las autoridades israelíes. Han pedido inmediatamente el cese a las hostilidades. Justamente, y más allá de todas las reacciones de condena que obviamente son naturales en este tipo de escenarios, Marian, hay que estar muy atentos a los mensajes que van a dar las grandes potencias. Atentos a los mensajes que da el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, uno de los principales aliados del gobierno israelí en esta materia. Atentos también a lo que pueda venir de Irán, porque se sabe que por parte del gobierno de Israel, una de las principales, digamos, dichos que ha tenido también el presidente Herzog es poner la responsabilidad en el lado de Irán. Él dice que parte de los ataques que perpetra Hamas tienen que ver también con financiamiento recibido del régimen persa. ¿Qué va a pasar con los países que están cercanos y con lo que nos decía Samuel también, frente a lo que van a hacer o esa recomposición que se venía dando entre los países árabes, algunos que habían dado la vuelta también a las relaciones diplomáticas con Israel, que estaban avanzando hacia allá, y también qué va a pasar con esos países que quedan en la mitad, ¿no? Los países árabes, que finalmente la última comunicación que se ha conocido hace pocos minutos tiene que ver con un llamado al cese de las hostilidades. Ellos no han querido tomar partido, además países que han estado tradicionalmente aprovechando y sobre todo también respaldando lo que es la causa palestina, pero que en este momento en donde hay un ataque que a todas luces es un ataque terrorista por parte de un grupo armado que es Hamas y también apoyado por la yihad islámica, en donde hay rehenes, en donde hay fallecidos, por una centenar de fallecidos al menos del lado de Israel. ¿Qué va a pasar con esas otras reacciones de la comunidad internacional? No nos olvidemos también de qué va a decir Rusia y qué va a decir China, que van a tener también cómo inclinar la balanza en este mundo del que hablaba Vladimir Putin el pasado viernes, diciendo justamente que era un mundo distinto en donde los equilibrios no eran los mismos de antes. Así que estamos viendo además, lo decía también Samuel, Mari, el tema de una guerra completamente irregular, porque estamos hablando de un grupo armado palestino. Exactamente, y cómo también puede inclinar la balanza esos medios que se van a dar por parte de los distintos países. Por ejemplo, lo decía el Pentágono, ponemos a disposición los medios. ¿Cuántos van a ser esos medios? ¿En qué momento? ¿Qué puede significar eso? Teniendo en cuenta lo que decía Samuel también, que hay rehenes civiles, niños, mujeres, por lo que se ha visto, por lo que se ha podido comunicar, que también podría ser afectado y que podría ser un arma, entre comillas, utilizada por Hamas para poder entonces recrudecer esta guerra. Claro, y finalmente vamos a revisar también, Mari, la declaración que ha dado el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en donde hablaba específicamente de que su país estaba en guerra. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación militar o en rondas, sino en guerra. He ordenado una amplia movilización de reservas y estamos respondiendo al fuego con una magnitud que el enemigo no conocía. El enemigo pagará un precio sin precedentes.
Sí, ahí escuchábamos entonces la primera comunicación que hace el primer ministro, dice a los civiles, estamos en guerra, y también ahí los llama, ¿no es cierto, Andrea, en primer momento a apoyar esta situación para poder defender a Israel. Pero vamos a ver también un ambiente que se registraba en Palestina, ¿no es cierto?, con celebraciones que se daban después de este ataque. Vamos a revisarlo en continuación. Bueno, Marian, dos caras de lo que estamos viviendo en estos momentos en esta parte de Oriente Medio. Por un lado, los ataques a las ciudades del sur de Israel. Por el otro lado, la celebración de una parte de la sociedad palestina que ve esto como un derecho legítimo a la defensa y en este caso un ataque armado que ya deja en estos momentos cerca de 300 muertos y 3.000 heridos de lado y lado de la frontera de la Franja de Gaza. Sí, Andrea, y solamente vamos en 12 horas, ¿no es cierto?, desde que las sirenas sonaron ahí en Gaza, en Israel, alertándole a la población de que este ataque estaba sucediendo. Así que tenemos que seguir alerta, justamente viendo el desarrollo de este conflicto, ¿no es cierto?, que recién comienza y que ya ha registrado varias personas, como tú lo decías, fallecidas y también heridos. Andrea Aguilar, editora internacional, muchas gracias por acompañarnos. Que estén bien, buenas tardes. Y nosotros hacemos un alto en las informaciones brevemente, ya volvemos con más noticias nacionales acá en 24 horas. Estamos viendo 24 tarde. Estamos viendo 24 tarde. Sí, regresamos para revisar noticias nacionales de inmediato. Nos vamos hasta la comuna de Huechuraba. Ahí está nuestra periodista Yesenia Yamet, quien tiene toda la información de lo que está sucediendo en los reportes policiales. Yesenia, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola Mariana, muy buenas tardes y te quiero invitar a que pasemos a revisar lo ocurrido en horas de la noche en la comuna de Huechuraba, ya que una familia encontró a su familiar, precisamente un hombre de 33 años, con una herida en su cabeza, esto en un paradero de la locomoción colectiva. Todo esto ocurre en horas de la madrugada en Avenida Recoleta con La Pincoya, cuando familiares de este hombre se percatan que en un paradero de este sector se encontraba este hombre tendido con una herida de bala en su cabeza. Desde ahí rápidamente es trasladado hasta el Hospital San José. Sin embargo, debido a la gravedad de esta herida, termina falleciendo. Hasta el momento se conoce que la identidad de este hombre corresponde a una persona de 33 años de nacionalidad chilena que había sido investigado en algún minuto por robo con intimidación. Sus familiares le contaron a Carabineros que esta persona hace años había ido de su casa, estaba viviendo en situaciones de calle y que frecuentemente iba a la población a La Pincoya, donde finalmente es encontrado su cuerpo con esta herida en la cabeza. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las causas que llevaron a que este hombre terminara con esta herida. Sin embargo, vecinos del sector fuera de cámara explicaban que en horas de la noche ellos escucharon una balacera y que creen que podría tratarse de ese hecho el que llevó a que este hombre terminara perdiendo la vida. Sin embargo, aún no está claro si estos dos hechos, si esta balacera que los vecinos mencionan como la aparición de este hombre con esta herida en su cabeza, estarían relacionados. Todo eso va a ser materia de investigación por parte de la PDI. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar precisamente sus declaraciones. Fue hallado en la intersección de Recoleta con La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, con impacto balístico en el cráneo. Nos encontramos desarrollando el levantamiento respectivo de evidencia de interés criminalístico, precisamente evidencia hematológica en el sitio del suceso,
como también el levantamiento respectivo de información por parte de familiares, empadronamiento policial de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y la identidad de los participantes del mismo. Bueno, Marian, las dos principales hipótesis que se barajan hasta el momento es que esto podría tratarse o de un ajuste de cuentas como también de un posible robo que habría llevado a que este hombre terminara siendo baleado en su cabeza y perdiendo la vida y, como ya lo decíamos, siendo encontrado finalmente por sus propios familiares. Todo eso, todas esas líneas investigativas van a ser materia de investigación de las diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones a través de la Brigada de Homicidios. Ahora te quiero invitar que nos traslademos hasta la comuna de Puente Alto, ya que ahí cayó una banda, el clan familiar de los Vitocos, un nombre que reciben por el líder de esta agrupación delictual que se encuentra en prisión preventiva. Para esclarecer un poco esto, para entender un poco esto, cómo funcionaba esta banda, es importante que partamos hablando del líder de esta organización, por la cual, como ya lo decíamos, recibe su nombre. Esta persona, este líder, estaría vinculado a 2 homicidios. Uno de ellos a cuando el 27 de julio aparece un cuerpo envuelto en una frazada en la autopista Vespucio Sur, esto en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto. Uno de esos homicidios, este homicidio precisamente es al cual este hombre estaría vinculado y por el cual termina en prisión preventiva. Esta persona finalmente se dedicaba a el tráfico de drogas en el sector de Bajos de Mena y precisamente estos homicidios estarían vinculados a ese tráfico de droga que él realizaba en conjunto con este clan familiar de los Vitocos. Sin embargo, una vez que este hombre cae detenido, es su hermano el que toma el mando de esta agrupación delictual. En total eran 7 domicilios del sector de Bajos de Mena los que participaban en esta venta y dosificación de droga. Vendían estas sustancias ilícitas precisamente en este barrio, en el barrio de Bajos de Mena, en la población Bajos de Mena. Y finalmente, cuando el líder de esta banda cae detenido, como ya lo decíamos, es su hermano el que toma el mando de esta agrupación delictual. Es finalmente a través de la investigación del equipo MT0 de la Policía de Investigaciones que se logra establecer la forma en que ellos operaban con esta dosificación y venta de drogas, incluso también, por tanto, distintos armamentos, esto para protegerse frente a enfrentamientos con bandas rivales, como también como una medida de advertencia a las personas que decidieran denunciarlos. Yo los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones de la Policía de Investigaciones sobre la detención de esta banda delictual. Se logró la detención de 8 personas, 3 mujeres y 5 hombres, incautación de distintos tipos de drogas, clorhidrato de cocaína, pasta base, cocaína y cannabis sativa, cerca de 1 kilo de estos diferentes tipos de drogas, algunas ya dosificadas y listas para la venta y otras a granel en el momento en que estaba siendo preparada en los distintos inmuebles que fueron allanados. El líder de la banda, que es el apodado El Vitoco, se encuentra en prisión preventiva por hechos relacionados con una investigación por homicidio frustrado y homicidio consumado, donde las víctimas de estos delitos serían también parte, en alguna medida, de la agrupación criminal que está siendo investigada y que ahora, gracias a esta investigación, ha sido desarticulada. En total fueron 8 detenidos, de los cuales 4 tenían antecedentes por estar asociados a otros delitos y 2 de ellos tenían una orden de detención vigente. Finalmente se logra la captura de esta banda que, como ya lo decíamos, operaba en la población Bajo de Menas. Eran 7 inmuebles finalmente lo que ellos utilizaban para esta dosificación y posterior venta de drogas. Entre las sustancias incautadas se encuentra marihuana y cocaína en un total avaluado en 12 millones de pesos. Eso es parte finalmente de cómo operaba esta banda, este detalle en particular del armamento que ellos finalmente utilizaban, no solo para protegerse de bandas rivales, sino que también para advertir a los vecinos de esta misma población de que no podían denunciar porque ellos tenían este poder de fuego. Nosotros vamos a quedar atentos finalmente a qué continúa ocurriendo en materia policial, tanto en estos 2 temas, este homicidio en la comuna de Huachuraba, como también la caída de los Vitocos, como también en otras materias policiales que pueden ir a lo largo de nuestra jornada. Sí, vamos a ampliar esa información también, como tú lo decías, a lo largo de la jornada, nuestros noticieros. Yesenia Yamet, muchas gracias por ese completo informe.
Y una noticia que está afectando durante esta jornada a algunos vecinos de las 6 comunas que están en este corte masivo de agua, que en este momento se están abasteciendo de este suministro a través de los estanques que son proporcionados por Aguas Andinas. Sofía Carrizo está en ese lugar, está tomándole el pulso, ¿no es cierto?, a cada una de las personas que han ido a buscar agua, porque lo veíamos, Sofía, en la mañana, varias gente se daba cuenta de lo necesario que es el agua para vivir día a día, de tanto que lo ocupan, y que decía que todas las botellas que habían comprado ya se las había terminado y tenían que ir a reponer el agua. Claro, Mari, decía temprano uno de los vecinos que no había que desperdiciar ni una gota de agua, al menos durante fin de semana. Dolor de cabeza que ha provocado este masivo corte de este suministro vital para el día a día de las personas, que ha generado molestias o problemáticas en las casas, en los locales comerciales y también en los atractivos turísticos. Quiero mostrarles la situación, al menos aquí en el Cerro San Cristóbal, al menos en el ingreso por Pío IX, porque se encuentra completamente cerrado este ingreso, donde no están funcionando, por ejemplo, los principales atractivos turísticos como el Zoológico Nacional, también el funicular, el teleférico, los buses ecológicos, la terraza y el observatorio. Un hecho que para los más pequeños, Mari, déjame contarte que se han visto bastante molestos, más que los adultos, se han visto bastante desilusionados porque ellos querían ingresar, pasar este sábado en familia. Sin embargo, a propósito de esto mismo, no van a poder ingresar, al menos de aprovechar estos 6 actividades que yo te comentaba anteriormente. Pero el Cerro San Cristóbal en general está cerrado de forma parcial. Lo que sí se puede ingresar por los lados peatonales, por el ingreso de Pedro de Valdivia, por el sector de la Pirámide y también por el sector de Zapadores. Esta es la situación por parte de los mismos trabajadores, pero por la parte de atrás están todas las personas, las familias que se han ido reuniendo precisamente en este lugar, porque llegan acá y se dan cuenta de que esto, al menos los principales atractivos, están completamente cerrados. ¿Va a funcionar el Cerro San Cristóbal durante este fin de semana? Ellos dicen que no, por los motivos de este corte del agua, principalmente de las atracciones que yo te comentaba anteriormente. Pero si una persona, por ejemplo, quiere hacer el circuito de venir a trotar, de venir a caminar, solamente puede ingresar por los ingresos que yo te comentaba anteriormente y llegar solamente hasta el sector de Tupahue, no puede llegar hasta la cumbre. Bueno, tenemos declaraciones por algunas de las personas que han llegado hasta este punto. Los invito a revisarlas de inmediato. No pudimos subir al cerro porque está cerrado, dijeron que no había agua y que se podía subir por Pedro Valdivia, pero no nos tinca, pues, así que vamos a buscar otro panorama más que nada. No podemos entrar justo sábado, el lunes es feriado aquí en Chile y no podemos entrar porque, no sé, están haciendo algo. Entonces, nosotros ya volamos de vuelta a nuestro país mañana, no teníamos la ilusión de entrar. Evidentemente, cierto, es por un problema de abastecimiento de agua, lo cual lo encuentro lógico, pero inusual, digamos, que en esta fecha ocurran situaciones como esa, sobre todo el fin de semana, que uno sale en familia y quiere aprovechar el día bonito. Claro, lo que hay que destacar que desde Parque Met ya habían anunciado a través de sus redes sociales esta información, incluso a través, por ejemplo, de su página ex, Facebook, y también de su página oficial. Incluso, además de verse muy decepcionados los más pequeños, también los turistas. Ahí escuchábamos a una persona de nacionalidad mexicana que quería ingresar acá, sin embargo se da cuenta de esta situación. Corte de agua que se ha registrado y que ha afectado 6 comunas de la región metropolitana, 13 de forma completa. Estas son Recoleta, Independencia y Conchalí, y 3 comunas de forma parcial. Estamos hablando de Providencia, Santiago y también Renca. Una corte que se extiende desde las 5 de la tarde del día de ayer. Ya vamos en más de 20 horas y por lo mismo que sabemos el agua es vital para el día a día de las personas. Se han dispuesto de 80 puntos de abastecimiento de esto mismo, donde desde temprano han llegado los mismos vecinos de distintas comunas con los baldes, con las botellas, para ir llenando esto mismo con agua y llevárselo a sus domicilios para poder intentar hacer la vida normal. Bueno, esto se provoca, este corte, a propósito de los trabajos que en el marco de la línea 7 de Santiago, del metro de Santiago, que recordemos va a unir las comunas del sector norte y también con el sector oriente de la región metropolitana. Esto afectando a 500.000 de personas. Los invito a revisar las declaraciones por parte de
de los vecinos durante esta mañana y también de los mismos trabajadores, porque en cada punto de abastecimiento, además de haber funcionarios de Aguas Andinas, había un coordinador que obviamente ayudaba para empezar la distribución desde muy temprano. Los invito a revisarlas de inmediato. Serán pues aprox 8 litros, más o menos, sí, pero o sea, yo tengo 2 baldes, sino que como ya se me acabó y antes de irme prácticamente prefiero dejarlo ahí. Yo menos mal la había guardado un poco de agua, pero igual me faltó. No, vine por una ración extra por si acaso para el baño. Para el baño más que nada. Solamente para el baño, porque ahí es donde se va a gastar el agua. Se ha agotado muy rápido el agua, porque igual fue como muy encima, no hubo mucha información como del corte. Así que somos hartos en la casa, entonces se fue rápido. Desde ayer hasta el momento todo normal, porque igual contamos agua, pero como te decía adelante, el agua en el baño, hoy se gasta agua, uno no se da ni cuenta, ahora que no la tenemos, te das cuenta de lo que uno se gasta. Que tenía para ducha, generalmente, y también para pasarlo directamente al estanque, que es más fácil. Y hoy día con el baño de la ducha, la antigua, con tu tarrito, calentando agua en el hervidor, y me bañé en un tacho grande, cosa que esa misma agua reciclarla y echarla al estanque, me van a perderla todas, así. O sea, al final uno ahora se da cuenta de lo que uno desperdicia el agua. Usted se ha señalado durante toda la semana el tema del corte de agua. Yo creo que los vecinos por lo mismo ayer tuvieron la precaución de juntar el agua. Quizás más tardecito cambie la cosa porque ya se va a estar acabando. Exactamente, yo creo que hoy día, ya después del mediodía, vamos a tener más gente. Claro, bueno, ahí escuchábamos a la coordinadora que desde muy temprano no había tanto movimiento, esto debido porque muchas de las personas juntaron agua en sus casas y bueno, durante la mañana ya esto poco a poco se fue gastando, ¿no? Y ahí ya se dirigía a estos puntos de abastecimiento que por ejemplo en Recoleta habían alrededor de 30, en Independencia alrededor de 20 y nosotros tempranos también estuvimos donde finalmente se están haciendo estas obras de la futura estación de Isidora Goyenechea y en la comuna de Vitacura, donde en superficie no veíamos a nadie. Sin embargo, estos trabajos se están realizando de forma soterránea a 8 metros de profundidad, donde nos decían, al menos de Aguas Andinas, que esto se está realizando de forma continua, obviamente para poder habilitar el agua el día de mañana. También, obviamente, nos entregaron declaraciones por parte de las autoridades, porque esto es un número importante de personas que se ven afectadas y qué perímetro abarca. Si bien son todas estas 6 comunas, yo les comentaba que no son, por ejemplo, 3 es de forma parcial. Los sectores que abarca este corte es, por ejemplo, el perímetro que contempla Avenida Américo Vespucio por el norte, Eleodoro Yáñez por el oriente, 10 de julio por el sur y el Caupolicán por el poniente. Bueno, durante esta mañana también tuvimos declaraciones en el marco de cómo va el avance de estas obras de parte del gobernador de la región metropolitana y también del alcalde de Independencia, una comuna que se ha visto afectada por este corte de agua. Los invito también a revisar las siguientes declaraciones. Se me informó que ya llevamos más del 50% de las obras del metro ya realizadas, con lo cual vamos en tiempo y en forma. En general ha habido una aproximación gradual a estos centros de distribución de agua, ya que el aviso temprano del corte hizo que la gente acumulara agua en sus casas. Así que esperamos que esto se siga desarrollando de manera adecuada. No hemos tenido ningún problema en los centros hospitalarios. Se ha visto también, por supuesto, el comercio es el más afectado en esta zona. En su momento, quiero dejarlo claro, hicimos gestiones para tratar de postergar este corte de agua para el día domingo y lunes. Lamentablemente no se pudo. Bueno, el corte de agua en nuestra comuna es para la totalidad del territorio comunal. Nosotros tenemos una población de 160.000 habitantes. Ahora, tenemos un porcentaje importante que vive en edificios, que tiene autonomía, que tiene sistema de estanques y especialmente en las casas donde eventualmente resulta un poquito más difícil, ha estado esta coordinación para que acopien agua con responsabilidad. Claro, a juntar agua con responsabilidad, decía ahí el alcalde. María, hay que destacar y hay que dar cuenta de un punto importante. Estos puntos de abastecimiento son 80 a lo largo de las zonas afectadas, pero que estaban a estar durante toda la jornada. Donde estábamos temprano en Recoleta, la misma coordinadora decía que ellos se van a ir turnando por turnos, obviamente, para poder entregar este suministro, recurso importantísimo para la gente en el marco de este corte masivo, que recordemos se espera, si todo sale bien, se reponga ya el suministro del agua potable ya mañana a eso de las 6 de la mañana.
Así es, Sofía, ya comienza la cuenta regresiva, ¿no es cierto?, para que las personas que vienen a estas 6 comunas puedan restablecer su suministro, pero efectivamente están estos 80 puntos establecidos por si el agua comienza a disminuir durante la tarde para que puedan entonces llenar esas botellas, esos bidones que tienen ahí en su casa. Muchas gracias por ese completo informe, Sofía. Vamos a otra información muy importante durante esta jornada porque el Consejo Constitucional ya entregó el borrador de la Carta Fundamental a la comisión experta sobre los cambios que se introdujeron a la propuesta original emanada por los comisionados. ¿Qué viene ahora? Ignacia Jiménez nos cuenta porque ahora, Ignacia, ¿no es cierto?, vienen las observaciones. Ya estamos en la etapa final, podríamos decir, ¿no es cierto?, de lo que es esta modificación a este borrador del texto. Sí, Mari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Podríamos decir que esta es la tercera fase, la segunda también para los llamados expertos de este proceso constitucional, porque es ahora su voz la que tendrá que ser escuchada con estas observaciones que van a elaborar en los próximos 5 días al texto que elaboraron los consejeros constitucionales. Sabemos que hay varios nudos ahí que desatar, encontrar acuerdos entre oficialismo y oposición, y ahí está justamente el desafío, porque dicen aquí hay que sincerar posiciones, ver dónde es realmente posible buscar un acuerdo, porque después son los mismos consejeros, son los que ya escribieron esta propuesta de nueva constitución los que van a tener que votar si es que aceptan o no estas observaciones realizadas por los llamados expertos, los comisionados de este proceso constitucional que, recordemos, elaboraron el anteproyecto de nueva constitución. La jornada de hoy, dicen, para sincerar posiciones, conocer dónde están esos puntos en conflicto y también con llamados especiales a un sector, al sector que hoy día tiene la mayoría dentro del Consejo Constitucional. Revisemos lo que señalaron algunos comisionados recién iniciada esta ya tercera etapa de trabajo del proceso constitucional. Sí, yo espero que el Partido Republicano tome una posición distinta de la que ha sido la tónica hasta ahora, porque justamente podría ocurrir eventualmente un acuerdo desde la UDI y al Partido Comunista, y eso sería insuficiente para que estas propuestas logren tener vida dentro del Consejo Constitucional. Pero luego hay que tratar de circunscribirse en aquellos temas que uno le pregunta al otro ya, realmente, ¿dónde te duele? ¿Dónde te aprieta el zapato? ¿En esto te aprieta el zapato? Perfecto, a ver, hagamos los cambios. Pero ¿qué es lo que quiere? Yo creo que lo primero que deberíamos de lograr hoy día es sincerar las posiciones, mostrar las cartas, decir realmente lo que realmente se quiere. Eso facilitaría mucho llegar a acuerdos a futuro. Y eso es justamente lo que están haciendo en este momento los comisionados. De hecho, se dieron un espacio, un alto para ir a almorzar, pero van a retomar este sinceramiento que se va a dar durante esta jornada. Mañana comienza a correr el plazo oficial para ya el trabajo en las comisiones que tienen que votar ya durante la próxima semana estas observaciones al proyecto de nueva constitución. Escuchaban ustedes también ahí un llamado al Partido Republicano, que yo les decía es el que tiene la mayoría de los votos al interior del Consejo Constitucional, y son justamente esos votos los que cobran una importancia mayor cuando llegue el momento de votar estas observaciones. Por eso dicen muchos acá, hay que buscar acuerdos transversales en puntos como, por ejemplo, en la redacción del artículo 1, donde está un punto que el oficialismo quiere modificar, cómo está redactado el Estado Social y Democrático de Derecho. También el capítulo de los derechos, donde está, por ejemplo, la controversia que se ha generado por el derecho a la vida, también las distintas diferencias que existen respecto a las libertades y también a los principios que están escritos dentro de este anteproyecto de nueva constitución, y una serie de normas también en materia económica han dicho durante esta jornada. En particular, respecto al derecho a la vida, es uno de los puntos donde justamente va a haber que encontrar esa redacción que les permita dejarlos a todos conformes. Pasemos a revisar lo que señalaron tanto comisionados expertos de Chile Vamos y también del oficialismo. Lo hemos dicho acá, lo esencial es el Estado Social y Democrático de Derecho. ¿Por qué motivo? Porque es el nuevo rostro que se le entrega al Estado. Se debilitó en las normas del anteproyecto. ¿Por qué motivo? Porque perdimos en el fondo la ubicación. Hoy día tenemos primero todo lo que diga relación con la parte económica por sobre el rol del Estado. ¿Y qué pasa con el Estado Social? Significa que es un Estado que tiene directa preocupación con las personas que están en sus casas, con la calidad de vida de las personas. Y por eso la necesidad de resurgir este fortalecimiento. La Constitución no es perfecta. No debe ser algo que yo diga esto es perfecto para mí, sino que debe ser representativa. Eso significa que yo me sienta cómoda con ella, pueda desarrollar mi vida
con tranquilidad, ejercer mis derechos, y eso requiere un marco, no una única forma de mirar las cosas. Y esa única forma es la que justamente hoy día quieren cambiar respecto a algunos artículos donde no gusta del todo la redacción que han dejado los consejeros. El trabajo, yo les decía, recién comienza, sin embargo el tiempo es bastante acotado para estos llamados expertos del proceso constitucional. Hoy día las primeras conversaciones más informales, podríamos decirlo así, y ya a partir de mañana comienza a correr el reloj, el cronómetro para ellos, porque hasta el día martes se va a dar esta etapa de conversaciones, de diálogo en las distintas comisiones del trabajo de los expertos, y ya el día miércoles y jueves tienen que votar estas observaciones que ya la próxima semana van a estar en manos justamente de los consejeros para dar paso ahí sí o sí a la fase final de la redacción de este proyecto de nueva constitución, que el 7 de noviembre tiene que estar en las manos del presidente de la República para comenzar el proceso de difusión de cara a lo que van a ser las elecciones en el mes de diciembre. Así es, Ignacio Jiménez, unas negociaciones a contrarreloj, porque lo que suceda acá puede ser clave para el futuro de este texto constitucional y lo que suceda también en las urnas. Así que vamos a estar viendo muy de cerca lo que suceda con tu información también ahí desde la sede del Congreso Nacional. Muchas gracias por este reporte. Buenas tardes. Nos vemos. Y ahora vamos hasta la región de Valparaíso, porque en medio de su rifa anual número 49, Bomberos de Valparaíso denunció que un grupo de civiles ajenos a la institución está vendiendo boletos falsos en su nombre. Catalina Balboa tiene todos esos detalles. Catalina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marian. Los saludamos desde la región de Valparaíso con un hecho condenado por la comunidad porteña, también con la institución en particular de bomberos, quienes son los primeros en llegar, la primera línea en las emergencias, sobre todo en Valparaíso, que es una comuna que tiene una gran cantidad de incendios, sobre todo en la temporada estival. Es la venta ilegal de boletos en el marco de su rifa anual, la número 49. Para darles un contexto, todos los años Valparaíso y los bomberos en particular realizan esta rifa con tal de sumar recursos para a puertas del verano, entre ellos elementos que son indispensables para los incendios forestales sobre todo, y por eso mismo realizan esta rifa meses anteriores, desde septiembre hasta diciembre. Sin embargo, se registró por medio de denuncias tanto en redes sociales como también de personas que llegaron hasta una de las instituciones de bomberos, que se están vendiendo boletos específicamente de años anteriores que no son y que no corresponden a esta temporada, a este año en particular. Una situación que hace, por supuesto, que complique la venta de boletos, porque se están vendiendo boletos ilegales que podrían ir recursos hacia bomberos, pero lamentablemente van hacia particulares. Escuchemos parte de lo que nos comentó tanto el comandante de bomberos de Valparaíso como el superintendente para estar alerta ante esta venta de boletos, que específicamente son de la versión número 45, 3-4 versiones más atrás de la que se está vendiendo en este momento. Escuchemos parte de lo que nos comentaron. Fue bastante penoso enterarnos de que hay alguien que está usufructuando con la necesidad de otro. Hoy día nosotros la necesidad es poder generar la venta de esta rifa. Y la rifa nosotros la generamos ¿para qué? Para estar a la vanguardia, para estar renovando en el material, y la rifa la hacemos para ofrecer un mejor servicio a la ciudad de Valparaíso. Cada punto de venta está determinado por un bombero que está debidamente uniformado, ¿ya? Para que la gente no se confunda. No hay civiles. Este es el talonario que vendieron personas civiles. ¿Cuál es el hecho en particular que pasó? Que lamentablemente una persona denunció primero a Santiago Wanderers, que es un equipo común de Valparaíso, y que unas personas le habían vendido una rifa pensando que, diciéndoles que esta rifa es para este equipo. Sin embargo, luego le dijeron, no, esta rifa es de bomberos. Se dirigió esta persona hacia bomberos, y ahí donde le dicen, no, pero esta rifa es de hace 3 años atrás. De hecho, incluso la fecha no corresponde a la de este año, que se va a lanzar el día 11 de diciembre. Y por eso mismo también les complica a
ellos porque han tenido varias complicaciones en relación a lo que es el presupuesto. Por ejemplo, se anunció hace unas semanas atrás que Bomberos se le va a reducir en cerca de 7% el presupuesto del año 2024 debido a que se le va a incrementar más recursos a CONAF. También hay una conversación con la ministra del Interior, Carolina Toá, quien mencionó que va a revisar este presupuesto, pero aún así esta rifa es indispensable para que Bomberos puedan combatir todos estos incendios. Recordemos que Valparaíso ha tenido distintos siniestros que han sido lamentablemente incluso pérdida de vidas, pero que ellos han, por supuesto, combatido para así que no avance a mayores. Escuchemos lo que nos comentaban las personas porteños que nos dicen que es totalmente condenable este hecho en particular porque ellos lo que hacen es una labor voluntariosa. Ellos realizan esta rifa de manera transparente, bomberos que están de pies a cabeza vestidos con su traje para así sumar recursos a su institución. Escuchemos lo que nos comentaron los porteños y porteñas. Encuentro que es un aprovechamiento, sobre todo con una institución como Bomberos que trabajan por la comunidad, encima gratis, y que haya gente que se aproveche de eso, lo encuentro demasiado bajo. Son como unos héroes para acá, entonces, más que todo aquí que siempre hay incendio, entonces es fome que le hagan eso. Entonces tienen que tener su plata para que ellos puedan compensar eso. Y si no la tienen y si otras personas se están aprovechando injustamente, no corresponde. Entonces a las personas que se aprovechan de eso deberían ser castigadas, pero ya con multa alta o con prisión. ¿Cuál es el llamado entonces si usted quiere comprar esta rifa? Porque la idea es que la compres. Dice 2023, clarísimo, aparece en grande, también vale 1.000 pesos. Se va a encontrar en distintos puntos a bomberos vendiéndola, entre ellos en la Plaza O'Higgins, la Plaza Victoria, también en supermercados, todos con bomberos que van a estar de pies a cabeza vestidos con su traje para combatir las emergencias. Entonces el llamado es a recibir, porque también le van a preguntar sus datos, su nombre, apellido, su número de teléfono, cosas que son totalmente transparentes. Así que el llamado es a comprar debidamente y evitar este tipo de ventas, sobre todo de civiles, quienes aprovechan lamentablemente de esta rifa que es la número 49 para realizar, por supuesto, y tener dineros de manera personal. Así es, Catalina, en estos casos vale ser desconfiados, hay que pedir todos los detalles para aportar en esta rifa que se está realizando. Muchas gracias y muy buenas tardes por ese informe. Nosotros vamos a una breve pausa, ya volvemos con más noticias en 24 tarde. Ya volvemos con 24. Y un nuevo ataque incendiario se registró esta mañana en la región de la Araucanía, adjudicado esta vez por la coordinadora Arauco-Mayeco. Matías Gallegos tiene todos los detalles. Matías, muy buenas tardes. Así como estás, muy buenas tardes. Es un nuevo hecho de violencia que ocurre acá en la región de la Araucanía, esta vez en la comuna de Cunco, en el sector rural de la comuna, como ya lo indicábamos. Fueron donde llegaron 5 sujetos a rostro cubierto, según las pericias que nos daba a entender la Policía de Investigaciones, con armas de fuego, intimidando a los distintos trabajadores que a esa hora se encontraban ya apersonados y cuidando, refugiando este predio que se dedicaba a la piscicultura. Es ahí entonces donde ellos los echan de ese lugar para posteriormente incendiar todo lo que estaba a su paso. En rigor, en detalle, serían 2 cabañas, una oficina, las que fueron incendiadas, y también distintos generadores de luz que permitían el normal funcionamiento. Escuchemos inmediatamente las declaraciones de la Policía de Investigaciones que llegó ahora de la mañana a apreciar el lugar. Cerca de las 5 de la mañana, sujetos desconocidos, aproximadamente 5, llegaron hasta esta piscicultura, intimidaron a 2 nocheros del lugar y a un tercer trabajador que se encontraba durmiendo a esa hora. Procediendo a incendiar 2 cabañas y una bodega destinada a oficina, además de otra dependencia donde se encontraban algunos generadores que utiliza esta piscicultura. Ahí están entonces las palabras de la Policía de Investigaciones que nos indicaba sobre este hecho de violencia que suma ya 4 jornadas. Recordemos que el día de ayer solamente en Vilcún se registró algo parecido. Esta vez acá en la comuna de Cunco no se registraron gente lesionada como sí fue en Vilcún. Escuchemos las declaraciones inmediatamente de los parlamentarios quienes se refirieron a esta seguidilla, bien digo, de hecho de violencia acá en la región de la Araucanía. Ministra del Interior, le pido por última vez de que le diga al jefe de la defensa, que parece que no ha llegado a la Araucanía, que coloque toque de queda en esos lugares donde siempre hacen atentados terroristas, donde efectivamente les cueste más a los terroristas circular, donde les cueste más llegar a los lugares donde hacen sus atentados terroristas.
¿Dónde están sus buenos resultados, ministra Toa, de los que siempre se jacta en el Congreso Nacional? Esto está completamente desatado y la responsabilidad es del presidente Gabriel Boric hoy día. No sacan nada con quejarse respecto a que recibió un país violento y con altos índices de delincuencia. Señalar que el gobierno no tiene respuesta, que el gobierno claramente abandonó la Araucanía, no le importa, no tiene sensibilidad. Yo se lo señalo permanentemente al presidente. Presidente, ahí está su pueblo. Hay gente que quedó sin trabajo. Son recursos para el país, pero también para nuestra pobre región, que es la más pobre de Chile. Realmente estamos muy preocupados por la escalada de delincuencia y terrorismo que estamos teniendo en nuestra región. Y el gobierno tiene que tomar las medidas pronto. Pero también le decimos al gobierno cuándo va a ingresar la ley de inteligencia y la ley antiterrorista. No hay respuesta, no hay urgencia. Ahí estaban los parlamentarios entonces quienes se referían a este hecho registrado entonces ahora de la madrugada acá en la comuna de Cuncos, que suman, ya lo decíamos, 4 jornadas de violencia acá en la macrozona sur que se mantiene en el estado de excepción constitucional del país. Así es, Matías Gallegos, muchas gracias por ese completo informe, muy buenas tardes. Y la canasta básica de alimentos registró un aumento del 2.5% en septiembre. Esto según los datos de la Universidad Diego Portales. Se trata de la mayor alza en lo que va de este año, explicado en parte por la fuerte alza de las papas. ¿Qué otros alimentos han subido y también bajado de precio? Se lo preguntamos a Felipe Gallegos desde la Vega Central. Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Claro, estamos acá en la Vega Central tomándole el pulso, la temperatura, los precios de las frutas, también de las verduras. Ayer teníamos cifras del IPC que daban cuenta de un aumento del costo de la vida de 0,7% durante el mes de septiembre. Sin embargo, nuevamente fueron protagonistas los alimentos. Así también lo reporta justamente en esta jornada el Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, porque claro, se da cuenta que durante el mes de septiembre hubo un alza de 2,5% en la canasta básica de alimentos, es decir, en los productos más usados justamente por las familias chilenas. Los voy a dejar con imagen en vivo de Miguel Fadich, que claro, los alimentos subieron un 2,5% y la mala noticia es que subieron muchos de los alimentos naturales, es decir, las frutas y las verduras. Una alza que estuvo encabezada, por cierto, por el precio de la papa, que ha estado justamente por sobre los 1.600 pesos acá en la Vega Central, pero también se han registrado alzas en el precio de las cebollas, en el precio del zapallo y también en el precio de las manzanas, que claro, se acabó la temporada de la manzana y ha comenzado justamente a subir de precio. Como ven en la imagen, la cebolla está a 1.500 pesos al kilo, un producto que subió de precio justamente durante el mes de septiembre, y también vamos a ver en la imagen el precio de la papa, que acá al menos está a 1.800 pesos el kilo, se ha mantenido en torno a los 1.600, 1.800 pesos, hasta 2.000 pesos el kilo. Hemos visto justamente el valor de la papa acá en la Vega Central. Nosotros hemos estado conversando con los consumidores, qué es lo que han visto barato, qué es lo que han visto caro. Pasemos a revisar justamente esas declaraciones. No baja los precios, no baja. ¿A cuánto compró la papa? No, si no lo he comprado porque he cotizado, pero no, allá no estará a 27.000, a 30.000 pesos un saco de papa ya todavía aquí la entrada de la Vega. Muy demasiado caro. ¿Por kilo? Y por kilo está a 1.800. ¿Mucho? Demasiado. Sí, ha costado que baje. Lo que sí ahora subió la papa congelada. La papa ya procesada, esa también subió, no se había notado en el último tiempo. Ya no encontramos la papa a 1.000, 1.200, o sea, está todo sobre 1.600, 1.700, de ahí para arriba. Pero mire, tengo la suerte que no como mucha papa. No, hay muy poca papa, que yo anduve para el sur, para allá, hay mucha papa que se coció. Hay mucha papa cocida. Se perdió por se perdió por la lluvia, mucha humedad. Y pasamos ahora a lo que bajó de precio, porque claro, estas cifras, que esta canasta básica de alimentos que entrega la Universidad Diego Portales, evidencia que el producto alimenticio que más bajó durante septiembre fue el tomate. Acá al menos está en torno a los 1.000, 1.200 pesos el kilo justamente de este producto, hasta 1.400 en algunos lugares el tomate Pomarola, pero claro, es el producto que más ha bajado de precio según la canasta básica que entrega la Universidad Diego Portales. Otras buenas noticias, ha estado bajando el precio del aceite, fuerte baja del aceite durante el mes de septiembre, y también hubo una baja en el precio de la harina. Dos productos que habían estado subiendo fuerte su precio, al menos tuvieron una caída en sus valores.
Conversamos también, por cierto, con consumidores. Han visto barato el precio del aceite. Esto fue lo que nos dijeron. Pero el aceite sí ha bajado, el aceite considerablemente, porque antes tú comprabas a 12.000, 14.000 pesos los 5 litros, ahora está a 7.000 pesos. Sí, el aceite está bajando, sí. Sí, el aceite ha bajado. ¿Cuánto lo vio? Yo el otro día compré a 2 lucas, pues yo compro el Maravilla, porque el vegetal no me gusta. Ya. Pero sí se ve, porque el año pasado que estuvo como 5 lucas. Sí, no, el aceite ha bajado. Está a 2.000, 2.480, de repente, bueno, yo soy busquilla. Son las alzas y son las bajas que se han registrado entonces en los precios de las frutas y las verduras durante el mes de septiembre. La mala noticia, por cierto, siguen siendo las papas que no dejan de subir. Sumando y restando entonces, la canasta básica de alimentos elevó su valor en un 2,5%. La más alta, la variación más alta que hemos tenido en lo que va de este 2023. Todo, por cierto, influenciado por las fiestas patrias. Nos despedimos con un dato desde la Vega Central. Va a estar, ha estado funcionando durante toda esta jornada pese al corte de agua. Acá al menos hay suministro de agua potable. Lo mismo va a suceder entonces durante la jornada de domingo y también del lunes. Por ser días festivos va a estar abierta hasta las 3 de la tarde, operativa la Vega Central, domingo y lunes. Así es, Felipe Gallegos, muy buenas tardes, gracias por ese informe y con ese dato de Felipe también nos vamos a una breve pausa. Volvemos con más noticias acá en 24 tarde, no se vaya. Ya 3 de la tarde en punto, así terminamos esta entrega informativa, pero como siempre los invitamos a seguir en nuestra compañía a través de todas nuestras plataformas en 24horas.cl, en 24 horas y también en Televisión Nacional de Chile. Que tenga una muy buena tarde. Con el auspicio de Súbete a tu próximo Jabal, hemos presentado 24 tarde.